Yo lo primero que había pensado es, ¿se lee bien, más o menos? Bueno, lo primero, pues felicitaros por los resultados de la etapa de escolarización, que ha terminado ya en todas las comunidades autónomas donde estamos aquí en España. Los resultados han sido muy buenos. Entiendo que todo merece vuestra felicitación. Eh, yo creo que el éxito de la escolarización es la suma de la colaboración de todos, por supuesto, de los que hacen la promoción, de los que hacen las entrevistas, de los que atienden las jornadas de puertas abiertas y luego del trabajo de todos los profesores, de todo el personal no docente, de todo lo que supone el que la escuela pues, tenga una buena reputación ante las familias y de la atención que les damos todos. Por nuestro compromiso con la transparencia, me he permitido poneros unos datos de cómo han ido creciendo cada año el número de solicitudes en primero de infantil y que, como veis, pues crece cada año. He puesto las vacantes que hay y el porcentaje de solicitudes, que ya son por encima del 100%, y la comparación con cómo disminuye la natalidad. O sea que, gracias a Dios, a pesar de disminuir cada año la natalidad, va aumentando la solicitud de escolarización. Alguno a lo mejor se está preguntando cómo disminuye el número de plazas vacantes y es porque, aunque hay más colegios, baja de 25 a 20 plazas en muchas comunidades autónomas las aulas de primero de infantil. Entonces, para que la comparación sea más homogénea, lo he hecho también poniendo si todos se tuvieran a 25 y también pues podéis ver que van subiendo todos los años. Y si queremos hacer una visión de más años de los colegios de Madrid, por ejemplo, pues se ve también cómo el número de solicitudes aumenta cada año, a pesar de que la natalidad disminuye cada año. Y esto, bueno, creo que es importante por reconocimiento de ese esfuerzo que hacéis y que entiendo que es fruto de un trabajo muy paciente, ¿no? Por eso había pensado hablar un poco sobre la paciencia, que creo que es la clave de esta mejora que vamos teniendo cada año. Porque yo siempre que visito un colegio en la época de la escolarización o un poco antes, veo que el estrés es máximo, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, vamos bien, el año pasado fuimos bien, mejor que el anterior, pero no sabemos qué va a pasar. Y bueno, pues creo que al final las cosas salen bien, pero siempre con mucho trabajo. O sea, da la impresión de que cada año, para que tener los mismos alumnos que el año pasado, hay que trabajar el doble. Y me parece que eso está muy bien porque es muy de la educación, ¿no? Yo había puesto aquí que la paciencia es importante porque a veces las cosas trabajamos bien y salen bien, y a veces trabajamos bien y no salen bien, o tardan en salir bien. Y creo que este asunto de la paciencia en educación es especialmente importante, ¿no? Porque eh, es una tarea siempre difícil educar, ¿no? Igual que la gestión de los colegios. Y es importante para remontar las situaciones difíciles y para no malograr lo que ya se ha alcanzado. O sea que eh, ponía aquí que el mantener la motivación de todos, a pesar de no tener una respuesta positiva o inmediata a nuestros esfuerzos, o incluso cuando sufrimos situaciones de adversidad. Yo pensaba esta mañana, de allá para acá, que realmente la educación, por su propia naturaleza, siempre tiene muchas satisfacciones, pero también mucha frustración, porque a uno siempre le gustaría que los ideales que uno trata de inspirar en los alumnos o en los hijos, pues fueran acogidos con más entusiasmo, pero luego resulta que no es así. Y esta frustración es totalmente permanente en la historia de la educación. Siempre se citan las tablillas egipcias o caldeas en las que hablan de la desesperación, de lo difícil que es educar a la gente joven. Y claro, esto es una cosa que siempre será así, porque siempre una generación, cuando trata de educar a la siguiente, se da cuenta de que es complejo y difícil. Pero yo diría que ese trabajo de gestionar esa frustración es una parte muy importante de la educación, porque siempre, hombre, hay veces que hay personas que su preocupación es la supervivencia, ¿no? Y tienen que sobrevivir de los ataques de los animales antiguamente o de los ataques de otros humanos enemigos
o sobrevivir al hambre o al frío o a lo que sea. Y cuando uno supera eso, pues las frustraciones vienen por otras cosas más sencillas. Y si uno le saliera todo bien, pues tendría frustraciones por cosas realmente nimias. O sea que frustración siempre va a haber en las personas. Y por eso siempre es importante ese ejercicio de superar la frustración y de ser personas pacientes. Se habla mucho de resiliencia, de tolerancia de la frustración, de aplazar la gratificación. Son conceptos muy relacionados con la virtud de la paciencia e imprescindibles para educar bien. Y yo creo que tenemos que como que aprender todos a desarrollarlo, porque si uno no es paciente y no tiene esa serenidad y ese buen humor, pues al final acaba contagiando a la enseñanza bueno, como yo de un aire de frustración que es muy negativo. O sea, el mundo de la educación está lleno de gente que está siempre quejándose, que está siempre diciendo que está muy mal la familia, que está muy mal la escuela, que están muy malas las leyes. Y puede incluso ser verdad, pero creo que la solución es precisamente pues, tener esa capacidad, ese entusiasmo, ese compromiso que contagie a nuestras escuelas de esperanza, de serenidad, de buen humor, de dar tiempo a la gente para madurar, hay que dar tiempo a los niños y a las niñas, hay que dar tiempo a los profesores, hay que dar tiempo a los equipos para que se consoliden y esa pues es una de nuestras capacidades más necesarias. Y también quería comentar que cuanto más hablamos estos últimos meses en diversos foros que he estado, cuando más se habla de lo profundo, de qué es lo importante en la escuela, ¿no? Porque uno dice, ¿qué es lo que hace que una escuela sea una buena escuela? La gente suele pensar lo primero en los resultados académicos, pero uno en cuanto da unos cuantos pasos más se da cuenta de que es una medida muy pobre del éxito de una escuela o de una familia en la educación de sus hijos. Y cuanto más uno profundiza en esta pregunta, pues más se da cuenta de la importancia que tiene todo lo relativo a la educación del carácter. Y me refiero al carácter porque es un concepto que, que es muy amplio, y es muy permanente y que realmente pues lo que buscamos es que las personas sean buenas personas y que encuentren su camino en la vida y que generen una comunidad unida y una buena convivencia y que tengan ideales buenos. Y el carácter vemos que aparece muy poco en los currículos. Depende de dónde, porque ayer nos contaban precisamente de los países bálticos que tienen en sus constituciones ahora mismo cuestiones que ya nos gustaría tener a nosotros. Y, y la educación del carácter, esta es una frase muy clásica, ¿no? No es una cosa más en el plato de todo lo que tenemos que hacer, porque hay gente que dice, o sea, que ahora, además de tener tanta normativa y tanta burocracia y tantas cosas, ahora además hay que preocuparse de la educación del carácter. Y yo insisto, no es una cosa más que hay que hacer, es el plato donde ponemos todo, porque el buen carácter de una persona es sobre el que se construyen sus resultados académicos y sobre lo que se construye una buena convivencia en la escuela. Porque evidentemente no nos basta con que les vaya bien en los exámenes si luego no les va bien en la vida. O sea, queremos las dos cosas, lógicamente. Y los principales logros humanos están relacionados con el carácter. Si tuviéramos una escuela que es el número 1 en la EBAU, pero es un sitio completamente inhabitable, pues hemos fracasado, por supuesto. ¿Eh? Tampoco queremos quedar mal en la EBAU, porque queremos que los niños y las niñas aprendan, pero sabemos que no es una cuestión solo de instrucción, porque buscamos aquello que todos anhelamos en las personas con las que uno trata en su casa, en el trabajo, en la vida social, pues hay una serie de cualidades que buscan las personas que son las que queremos que estén muy presentes en nuestras escuelas y son cuestiones transversales, cuestiones que no son ni de izquierdas ni de derechas, ni de colegios de clase alta ni de clase baja, ni de una ideología a otra, o sea, en todas las culturas, en todos los ámbitos, son valores sobre los que resulta muy fácil ponerse de acuerdo. Y los niños son el mensaje que cada generación envía a la siguiente a un tiempo que nosotros no veremos. Y creo que yo siempre me ha parecido que es como la gran tarea de una sociedad, es educar a la siguiente generación y transmitirle lo mejor de la propia cultura
Y uno siempre tiene que pensar qué nos reprocharán las generaciones futuras sobre nuestro trabajo. Cuando los niños que ahora corretean por el colegio sean adultos y sean los que lleven las riendas de la sociedad, ¿qué podrán decir que les faltó en nuestro trabajo? Y yo apuntaba algunas ideas, eso, el tema de la sobreprotección, de la precariedad emocional, del conflicto, de la polarización. Vivimos en una sociedad muy polarizada, no solo España, ¿eh? En general es una cosa que vemos que va a más y vemos que se mete en las aulas, se mete en las familias y se mete ese conflicto permanente y esa especie de, de lucha constante, de intentar siempre culpar a otro, de intentar siempre ver cualquier problema como un conflicto del que hay que buscar un culpable, o esa excelencia individualista, que parece que la gente está centrada en su desarrollo o en su bienestar y no piensa en los demás, o el victimismo, la tendencia siempre a echarle la culpa a alguien y a sentirse víctima y a, en vez de tratar de mejorar las cosas, quedarse tranquilo encontrando a alguien a quien echarle la culpa de lo que nos pasa. Yo creo que todo esto son cuestiones que vemos todos los días y que tenemos que procurar que nos afecten lo menos posible, ¿no? Aspiramos a educar en la amistad, en la sabiduría, el encuentro, la familia, pero muchas veces lo que vemos es que la sociedad ensalza lo contrario. Y esto pues ha sido siempre así, o sea, no es ninguna novedad. Me acuerdo que hace poco hablando con unas personas decían que vivimos una sociedad muy consumista y yo digo, yo cuando era niño también se decía que la sociedad era muy consumista, o sea que yo veo que esto es bastante permanente, ¿no? Cada uno consume lo que su época le ofrece, pero mm, creo que no hay que echarle tanto la culpa a la sociedad presente, sino que hay que buscar cómo podemos mejorar. Y no hablar tanto de lo que va mal, sino de cómo lo podemos hacer mejor. Es como uno de los principios básicos a la hora de analizar una situación, porque los grandes diagnósticos sobre lo que va mal son interesantes en la medida que llevan junto a él un tratamiento, una solución para que mejoren. Generar conversación, preguntar al final qué conclusiones ha sacado. Creo que es muy importante no intentar transmitir las cosas hechas, sino hacer hablar a la gente, que los profesores hagan hablar a los alumnos, a las familias, que los claustros se haga hablar a los profesores, que habléis los directivos, que cuando nos encontramos aquí en la red, pues hablemos entre nosotros, intentamos hacer estas sesiones en la medida que podemos más participativas y que salga más gente, porque nos parece que es importante el generar conversación y que un poco entre todos sepamos qué tenemos que hacer, que se atrevan a levantar la mano, a expresarse, a mostrarse vulnerables, que se ilusionen por formar una comunidad unida. Creo que es muy importante, ¿no? Que cada clase, que cada claustro, que en cada equipo directivo, todos pongamos esfuerzo de generar una comunidad unida, porque no es cuestión tanto de brillantez individual, ¿no? Sino de buenos equipos. Yo creo que un equipo unido es capaz de afrontar las peores situaciones imaginables y un equipo desunido se viene abajo ante la cosa más simple. Por eso creo que la unidad en los equipos, que no significa que todos pensemos lo mismo, pues algo que tenemos que luchar por ello, ¿no? Que todos se puedan expresar, que todos puedan decir lo que les preocupa. He puesto aquí una lista pues de los problemas que habitualmente detectamos en los alumnos, a veces en los profesores, de mutismo, de soledad, de mal clima familiar, de muchas cosas, y de cómo lo podemos afrontar. Logrando un clima positivo, un ambiente seguro y saludable, relaciones humanas constructivas, profesores amables, ser personas serenas, con buen humor, optimistas, que saben pues, generar equipo y colaborar, que sabemos afrontar cualquier situación tóxica. Y esto igual que cuando en una clase pues hay cualquier hostilidad o episodio de bullying más o menos leve o más o menos grave, pues tenemos que encontrar la forma de afrontarlo. También en los claustros y en los equipos, cuando haya una actitud de hostilidad o alguna actitud tóxica, tenemos que saber reconducirla cuanto antes. Pero que es importante que la gente, todos vengamos cada día con ganas a trabajar y que los alumnos vengan cada día con ganas a clase.
bueno, pertenecer a una comunidad humana que aborda lo que es importante para todos. Bueno, yo he puesto esta foto que me hace gracia porque tú cuando ves a un niño así, pues le pueden estar pasando muchas cosas, ¿eh? Porque igual puedes pensar que está triste o que está contento o que está atento a saber qué estará pensando, pero creo que es muy importante conseguir que la gente hable de lo que le pasa, de lo que es importante para ellos. eh, mm, y yo ponía aquí que todo lo que estamos hablando, todo lo que estoy intentando explicar, me parece que son cuestiones difícilmente exigibles en un contrato laboral. Y yo pensaba que lo más importante en un aula y lo más importante en una escuela no se puede poner en un contrato. Y por eso creo que al final la cultura que se genera en una organización es lo más importante, porque uno puede intentar, como hacen a veces las multinacionales, hacer contratos de 100 páginas y especificar las obligaciones que uno tiene de atención, pero me parece que eso no tiene alma. Lo que hace falta es que realmente todos queramos que cada uno vaya cada día con ilusión a la escuela porque sabemos generar ese ambiente. Y todos vienen o todos venimos cada día a la escuela ansiosos de buenas relaciones humanas. Esto creo que es fundamental. Por eso me parece que, eh, bueno, todos queremos ser más eficientes, nos gustaría que nos fuera mejor todo, pero lo que hace falta es que el ambiente en el que trabajamos sea muy bueno. Tanto entre nosotros como con los alumnos y las alumnas, ¿no? A los niños no les importa cuánto sabes hasta que sabe cuánto les importas. O sea que se puede aplicar también, pues ya que estoy hablando a directivos, también a vuestros profesores, a nuestros profesores, en que sepan que nos importan. Bueno, ese ambiente es la palanca más poderosa para todo lo demás, porque un buen clima escolar impulsa toda la mejora académica. Por eso, cuando hablamos de la educación del carácter o del ambiente de un claustro o de un equipo directivo, yo por lo menos estoy convencido de que si hay un buen ambiente, lo académico mejora. Por eso no hay que contraponerlo, ¿no? No es decir, bueno, aquí lo que nos importa es que la gente estudie y saque buenas notas. Dice, bueno, es que precisamente si logras eso, será mucho más fácil que... Y la herramienta más poderosa en la escuela para la educación del carácter es el carácter de los profesores y a su vez el de los directivos, porque uno puede pensar que la gente tiene que venir aprendida de casa y es verdad, pero que los que mandan influyen mucho en el ambiente que se genera en un equipo directivo, en un claustro y en las aulas y con las familias. Por eso decía, no hay otro camino que nuestro crecimiento personal y que tenemos que priorizar nuestra transformación personal porque enseñamos lo que somos. Y esto en atención a Begoña, esta última diapositiva, hago una llamada a integrar a las familias en esto, porque las familias hay cosas que no pueden ayudar. En unas mucho, en otras poco, en otras nada, pero en lo que es la educación del carácter, muchísimo. Y yo estoy seguro que estas cosas que hemos comentado sobre la educación del carácter a las familias les importa mucho. Y me parece que hay un área común de trabajo muy importante que tenemos que aprender a compartir con ellas y que deberíamos ver el modo con ellas, con todos, de integrar todo esto en nuestros planes de trabajo para lograr pues rediseñar lo que haga falta, porque todo es una cuestión en permanente cambio, para crear un ambiente transformador. Y nada más, creo que he cumplido mi horario. Muchas gracias y doy paso al